Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad esos temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar del servicio militar obligatorio, una institución que ha cambiado en los últimos años, y un ejemplo de esto es el debate constitucional que se ha dado alrededor de la objeción de conciencia por razones de religión, política o ética, si se quiere. Con la desaparición de las FARC como guerrilla, se ha cuestionado la necesidad de esta figura. Incluso el presidente Juan Manuel Santos, en su campaña de reelección, dijo que si se firmaba la paz, esta sería eliminada. Sin embargo, más recientemente, el mismo general Mejía, el comandante general del ejército, dijo, defendiendo esta figura, que una patria sin ejército no puede ser soberana y que un ejército sin soldados no puede servir a esa patria. Para entender qué retos trae la firma del acuerdo de paz para el servicio militar obligatorio tal y como lo concibimos, qué cambia y qué se queda, invitamos a dos expertos en el tema. Ellos son Andrés Ávila, él es director del Departamento de Ciencias Políticas de la Javeriana, es politólogo y tiene un doctorado en Ciencias Sociales. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Un placer estar acá, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos invitado a Javier Rincón, él es director del Observatorio en Derecho Militar de la Universidad Javeriana, de la Facultad de Derecho, es abogado y tiene un doctorado en Derecho. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Toda su familia ha estado vinculada a las fuerzas militares y por eso también, no solamente desde la academia, sino dentro del espíritu mismo de esta institución, pues es un gran experto en el tema, y con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Javier, quiero arrancar por usted preguntándole por la esencia del ejército, para entrar ya a un debate de qué está pasando en el posconflicto y qué va a pasar con el servicio militar obligatorio, pero me parece importante describirlo desde arriba. Listo. Básicamente, hablando del ejército, pero yo creo que debemos ampliarlo, lógicamente, a las fuerzas militares. Lo más importante que creo yo dejar en claro es que cuando hacemos referencia a ejército, fuerza aérea, armada nacional, es decir, a las fuerzas militares, estamos haciendo referencia a un conjunto de instituciones que tienen una doble función, constitucionalmente hablando. Por una parte, como todo el mundo lo conoce, es su obligación de defender la soberanía nacional en las fronteras, pero también tiene una segunda obligación constitucional, una segunda función, que es la de la defensa del orden constitucional interno. ¿Por qué me parece tan importante hacer referencia a esa doble función? Porque dentro del marco de las discusiones sobre la pertinencia de la propia existencia de las fuerzas militares, en esta época de posconflicto, se ha querido hacer o creer que al finalizar el posconflicto, las fuerzas militares deberían simplemente volver a su función original, que son las fronteras, como si esta función de mantenimiento del orden constitucional interno no existiera, no estuviera en nuestra Constitución y no hubiese existido desde siempre, porque tanto en la Constitución del 86 como en la Constitución del 91 existe esa función. Y esa función de mantenimiento del orden constitucional implica que en aquellas situaciones en las cuales no se esté aplicando la Constitución, no puedan operar las instituciones legítimamente constituidas, es el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada quienes deben intervenir para restablecer ese orden constitucional. A diferencia, y por eso es que creo importante hablar de fuerzas militares, de la Policía Nacional, que es también una institución armada, pero no de carácter militar, sino de carácter civil. Y por eso, por su propia naturaleza, tiene unas funciones diferentes, que son básicamente las de convivencia ciudadana, Claro, usted toca un punto muy interesante, y es hacer esa división, y me parece que es particularmente interesante pensándolo en una época de posacuerdo o posconflicto, como se quiera. Andrés, ¿cómo se maneja esta tensión entre dos fuerzas con funciones distintas, como ya lo describía Javier, en una época como la que estamos viviendo? Bueno, yo, estando de acuerdo parcialmente con lo que ha planteado Javier, pondría unos puntos que son para la discusión. De hecho, cuando me empecé a aproximar al tema, creo que fue uno de los responsables de la necesidad de hablar de fuerza pública y de entendiendo funciones, características organizacionales y funcionales distintas. Militares y policía constituyen nuestra fuerza pública en su conjunto, y entre ambos
dan cuenta, digamos, de esto que hemos llamado como la defensa no solo del orden público, del orden constitucional, sino del orden público interno. Y un poco lo complejo ahí, y es un tema en que hay que tener claridad, pero a la vez también entender lo que ha pasado. El problema en el caso colombiano es que las funciones están muy mezcladas. Lo que hace la policía tiene mucho de militar, lo que hacen nuestras fuerzas militares en muchos aspectos tiene mucho de labor policial. Algunos han hablado de militarización de la policía y de policivilización del ejército, de las fuerzas militares. Entonces hay esa complejidad allí mezclada. Entonces, entendiendo que es muy importante la diferenciación, también hay que entender que como Estado, y un Estado relativamente pobre y no tan fuerte, etcétera, etcétera, la fuerza pública opera es decir, distribuye sus funciones, ellos tienen muy claras las diferencias funcionales, pero a veces esas tareas se confunden. Y en efecto, digamos, frente al posconflicto, el tema es, esas funciones van a tener que cambiar para todos, para todos. Y hay unos retos grandes. Yo lo que advertiría es, creo que nuestras fuerzas se están transformando hace varios años, es decir, los que no sabemos que se están transformando son los civiles, pero se están transformando todas las fuerzas militares como de policía, y hay como unos lugares grises que van a ser muy difíciles. En este momento creo que el ámbito más gris es quién se va a encargar de la seguridad en lo rural, que es una tarea que no se sabe si es de la policía o si es del ejército o cómo se va a dividir. Inclusive, permítame, les digo, con ausencia de gente que lo hacía como una guerrilla, como las FARC. Sí, no, y fíjense que se ha hablado entonces que de una Guardia Nacional o de la Gendarmería, no sé qué, etcétera, etcétera, y son temas institucionales complejos. Ahora, para responder tu pregunta, pues esos procesos se están viviendo, se están dando. Lamentablemente, digo yo, nuestro mundo civil, nuestro mundo académico está un poco alejado de los detalles y de las complejidades de estos asuntos, y por eso qué bueno que aquí venimos a hablar, no estrictamente de todas esas reformas, sino de la del servicio militar obligatorio. No, claro, pero me parecía muy importante para contextualizarlo y aterrizarlo, y los invito entonces a que vayamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. Yo tengo una pregunta, tengo una duda. ¿Se debe eliminar el servicio militar obligatorio en esta etapa de posconflicto? Bueno, la pregunta que hacía esta persona en la calle es justamente lo que queremos discutir hoy, y es que si en este escenario posconflicto o posacuerdo debería ser eliminada la figura del servicio militar obligatorio. Javier. Bueno, mi posición allí es muy franca, y es que yo no creo que el servicio militar obligatorio deba acabarse. Primero porque no es el momento, es decir, no es cierto que por la firma del acuerdo ya la necesidad de un cierto pie de fuerza en volumen, únicamente hablando en volumen, deba desaparecer. Eso no es cierto. De hecho, creo que debemos esperar algunos años antes de tomar decisiones de esa naturaleza. Pero adicionalmente, entonces lo que creo es que lo que debemos hacer es, si bien no es acabar el servicio militar obligatorio, sí debemos replantear, o sea, es un momento para replantearse claramente cómo funciona ese servicio militar obligatorio y poner puntos sobre IES en temas muy complicados, especialmente y específicamente en mi concepto, en temas de igualdad a la hora de prestar el servicio militar. Si quiere ya discutimos eso, porque en esencia creo que usted considera que no es el momento, pero creo que las particularidades ya las podemos ir discutiendo más adelante. ¿Usted cree, digamos, de entrada que debería ser eliminada? Señalaría lo siguiente, creo que esta es una discusión que, si bien hay que darla desde nuestro contexto, también hay que mirar un poquito qué está pasando en el mundo. Y en el mundo hay una gran pregunta, es si se llegó como a un momento de cierre del ciclo de los ejércitos nacionales con conscripción obligatoria. Es como la pregunta gruesa. Los países la están resolviendo de distintas maneras, ¿sí? ¿Qué se ha dicho? Pues hay países que lo han eliminado y están, digamos, en ese proceso. Hay otros países que se mantienen por su situación interna y externa todavía atados al modelo. Creo que es un tema que está en discusión y que aquí nos va a llegar. Pero entonces paso un poco para la situación colombiana. Yo señalo con claridad dos cosas. Creo que hay dos grandes ficciones con el tema de se firmó la paz y se acabó el conflicto.
Una primera ficción es que vamos a poder sustituir el gasto militar por gasto en escuelas y en vivienda y en salud. Eso es una ficción porque nuestro presupuesto y nuestra dinámica no funciona así. Y menos cuando claramente, por ejemplo, todo el gasto en las fuerzas, todo el gasto en seguridad y defensa es un gasto en funcionamiento que va a estar comprometido por mucho tiempo. Esa sustitución que muchos sectores proponen y señalan, etcétera, es algo que a lo sumo se dará en unos 15 o 20 años si es que el país toma decisiones en esa dirección. Y la segunda gran ficción es que se puede acabar el servicio militar obligatorio. Claro, entonces entendamos por qué es una ficción. Y me parece interesante entender por qué surge la figura, por qué es necesaria una figura así dentro de las Fuerzas Armadas. Digamos, la primera y la más práctica de todas es la necesidad de personal que porte las armas y que preste la seguridad del Estado. O sea, esa es, digamos, la franca y clara. O sea, se necesita alguien que preste la seguridad y en principio esa no es una función por el riesgo que implica que voluntariamente todo el pueblo quiera asumir. Entonces, se necesitan personas, entonces luego es necesario implantar un servicio militar de carácter obligatorio para los más jóvenes, para que ellos vengan a engrosar esas filas y puedan ejercer la defensa que seguramente de la existe República. Desde que se concibe la idea de ejército romano, qué sé yo. No, yo creo que es un poco posterior, es más reciente, ¿De es un dónde poco, sale? es un poco el proceso de formación del Estado-Nación 19. moderno, 17, 18, 19, sí. Cuando se pasa un poco de los ejércitos más, se me fue ahorita la palabra, de gente contratada o pagada, mercenarios a buscar precisamente el tema, y obviamente el servicio militar juega un rol como importante como ejército nacional, entonces va asociado a profesionalización de los militares, de los ejércitos para ir a la guerra, asociado a que eso también cumple un papel para formación de identidad nacional. Claro, y ese es un punto que a mí me parece interesante. ¿Por qué es tan importante esto? Digamos, está claro que un ejército necesita gente, como le decía el general Mejía, y si no hay gente, pues no hay ejército, ¿no? Pero esto tiene otras consecuencias en términos de formación de Estado-Nación. ¿Cómo son esas necesidades? Claro, porque es decir, la idea básica es que el ejército, o no lo planteemos en términos de ejércitos, de fuerzas militares, ni siquiera de policía, sino la defensa del Estado es una obligación o es una labor de todos. La defensa del orden constitucional es una labor de todos, no puede ser una labor de un grupo excluido. Y entonces, en esa idea de esa defensa del Estado, de nuestra soberanía, de nuestro orden constitucional, nos unimos todos y creamos un sentimiento de pertenencia a algo. Ese algo pues puede ser la nación o puede ser la república, si lo quiere mirar de otra manera, pero es la idea de que nos podemos cohesionar a través de la prestación de un servicio obligatorio al Estado, que en este caso sería el servicio obligatorio para esa seguridad del Estado. Entonces, allí, claro, en temas de posconflicto, pues hay una gran discusión, porque la pregunta es si lo que nos tiene que unir es ese contenido de seguridad o ese contenido pues que algunos llaman de guerra, porque es que yo creo que allí también hay una gran confusión, y es, una cosa es la seguridad, otra cosa es la guerra. Fíjese que ahorita... Y otra cosa es la defensa. Claro, fíjese que ahorita hablábamos de los otros países que están haciendo, y creo que deberíamos poner también de presente que hay algunos que lo dejaron y lo están retomando. Y ponía yo de ejemplo a los países que aquí normalmente en Colombia se utilizan como ejemplo de paz y que no sucede nada, y que allí sí son supremamente desarrollados en sus políticas sociales y culturales, que son los países nórdicos. Y resulta que los países nórdicos están reimplantaron Noruega, Dinamarca, Suecia, su servicio militar obligatorio, evidentemente por razones completamente distintas, que tienen que ver con una inestabilidad que ellos perciben se puede presentar por su relación con Rusia, por lo último que está haciendo Rusia. Pero fíjese cómo están volviendo a retomar la discusión, en el entendido que no es que ellos digan mañana vamos a entrar en guerra con Rusia, no, simplemente dicen hay una posibilidad, tenemos una lógica de seguridad que debemos reforzar, y en consecuencia, como los voluntarios no logran llenar esa necesidad, pues debemos implantar un servicio obligatorio, inclusive, por ejemplo, en el caso de Noruega, para las mujeres.
Entonces, claro, que ese es un debate que ya quiero tocar más adelante, sin antes preguntarle por ese tema del Estado-Nación. Sí, no, yo creo que, digamos, en la historia y en nuestra historia patria, el tema de pertenecer al ejército y de la conscripción es un tema que está asociado a... hay por ahí un texto de Malcolm X muy interesante que muestra cómo había pueblos de Boyacá que se peleaban en el siglo XIX por ser los que tenían mayores índices de reclutamiento, porque era un honor tener gente, sí. Ahora, eso obviamente hoy tiene otros significados y demás, pero en su momento ha tenido y ha jugado un papel en esa dirección. Quería acabar una idea importante sobre el tema de por qué es una ficción eliminar el servicio militar obligatorio. Adelante. Y es básicamente porque en la práctica no es tan fácil reducir y un poco todas las previsiones es no podemos reducir el tamaño de nuestras fuerzas porque sigue habiendo manifestaciones de conflicto, Claro, entonces amenazas. entremos de una vez en ese tema y es ¿qué representa para el ejército en número, en capacidad, digamos, de fuerza, tener servicio militar? En este momento para ejército, solamente ejército, son alrededor de 135.000, 140.000 soldados regulares. 145.000 soldados regulares. Regulares que se relevan al año, porque son alrededor de 95.000, 100.000 sí, soldados son profesionales. más o menos, digamos, allí yo creo que por claridad es bien interesante plantearle a las personas cómo es esa composición del soldado, porque es que Claro. nosotros tenemos soldados profesionales, luego tenemos soldados que vienen del servicio militar obligatorio, pero que tienen una, si lo quiere, una triple composición, que son soldados regulares, que son aquellos que están van a prestar servicio entre 18 meses y 24 meses, que son aquellas personas, aquellos varones mayores de 18 años que no obtuvieron título de bachiller, y están los de servicio militar obligatorio, pero que son bachilleres, quienes solo prestan durante 12 meses su servicio militar. Y también están unas personas que son voluntarios dentro del servicio militar obligatorio, digamos que toman un cupo de lo obligado y lo asumen como voluntario. Y también tenemos una disposición legal para las mujeres que pueden prestar servicio militar voluntario. Entonces, todos esos son la composición de nuestros soldados. Y tenemos a los soldados profesionales, que son los que Por otro lado, se vinculan directamente y tienen un contrato eso sucede laboral. después de prestar el servicio. Sí, claro. Esa es la razón fiscal que es muy importante, porque es que el soldado profesional, que son 100.000 y que son los que van a combate y los que un poco ganaron, Sí. ¿sí? Los que ganaron la lucha contra las guerrillas, etcétera, esos han tenido 24 meses de formación a costo de soldado raso, que es muchísimo menor. El soldado profesional ya tú tienes que darle salud, pensión, vivienda, Salario. La diferencia pensión, exacta es, hoy un soldado profesional, disculpa que te interrumpa, hoy un soldado profesional con prima de orden público más o menos debe estar por el orden de 1.800.000, 1.600.000, más o menos, no tengo la cifra exacta. Y un soldado regular le cuesta, no le cuesta, pero un soldado regular gana 90.000 pesos mensuales. Claro. ¿Sí? Es decir, en términos salariales, sin la otra carga, pero el soldado regular le cuesta, en términos salarial, entre comillas, 90.000 pesos al Estado, mientras que el profesional le cuesta entre 1.600.000 y 1.800.000. Por eso no es tan fácil hacer la sustitución de decir acabo el servicio militar, porque entonces ¿de dónde saco? Ya no puedo tener soldados profesionales. Claro, Y ustedes introducían un debate por un lado y es la composición, que me parece muy interesante de explicar y entender porque creo que eso no todo el mundo lo tiene claro, yo no lo tenía claro. Por otro lado está un tema presupuestal que me parece evidente con lo que usted dice de 90.000 versus más o menos 1.800.000. Pero ahora hablemos de términos militares. ¿Qué representa para el ejército tener esa base en términos militares? Más allá de alimentar sus filas, ¿por qué es importante esa base? ¿Cómo se concibe hoy? Es decir, digamos, como más allá del se ha debate. concebido hoy con 50 años de conflicto armado interno, así no se llamará todo el tiempo así, pues quienes han llevado el peso y la carga fundamental han sido ejército, policía, infantería marina, en lo que tiene que ver como con la lucha en terreno. ¿Sí? Obviamente, si uno mira la historia en lo reciente, el papel de la Fuerza Aérea se vuelve también muy importante, sí, muy decisivo, pero es esa masa la que se volvió importante. Ahora, nuestro ejército, nuestras fuerzas crecen realmente después del año 90, crecen en gente y crecen en presupuesto. Siempre históricamente teníamos unas fuerzas pequeñas y pobres. Y hoy son grandes. Nuestro ejército es casi del tamaño del ejército brasileño.
Que es un país muchísimo Muchísimo más más grande. 7 veces sí. más grande que nosotros. Sí, sí. Pero ahí hay una actuación, el tema militar es el siguiente. Las fuerzas militares se construyen en su composición humana y en su composición tecnológica y demás en función, llamémoslo así, del enemigo que enfrentan, o de la amenaza, mejor no del enemigo, de la amenaza que enfrentan. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se ha creado también la falsa discusión de que la tendencia es que el ejército sea más tecnificado y entonces que ya los Estados Unidos no tuvieron que llevar 1 millón de soldados a la guerra, sino que solo llevaron poquitos. Claro, pero es que eso sucedió inclusive para los Estados Unidos en el momento en que yo estoy en una guerra convencional. Pero cuando yo lo que tengo que hacer es afrontar una amenaza Claro, no es fronteras, sino territorio. de guerrillas, y entonces yo tengo lugares en donde usted ni siquiera, piénselo de esta manera, en los que usted ni siquiera puede utilizar toda su fuerza bélica, porque si lo hace, usted podría estar vulnerando derechos humanos, derecho internacional humanitario, porque estaría poniendo en peligro civiles. Entonces, ¿cuál es la única manera? Pues poner hombres en el terreno. Javier, Andrés, los invito entonces a que vayamos a la pepa de este asunto. Mucho se ha discutido sobre el tema de la necesidad de tener un servicio militar obligatorio en una época de posacuerdo o posconflicto. ¿Cuál cree usted que es la pepa de ese asunto, teniendo en cuenta eso? Y le meto un ingrediente adicional, todo el debate constitucional sobre la objeción de conciencia, que me parece pues trascendental en todo esto, y además de clases. Yo creo que limpiando de todos los temas que hemos visto que son complejos, el poner en su verdadera dimensión qué tipo de servicio militar se necesita y cómo resolvemos las grandes desigualdades o exclusiones, etcétera, que tiene el actual modelo. Porque es un modelo simplemente para que presten servicio militar los pobres, ¿sí? Y no los ricos. ¿Cuál es la pepa de este asunto? Creo que es en la misma vía. ¿Cómo hacemos para que el servicio militar obligatorio realmente sea un mecanismo de cohesión social y cohesión como nación, que nos garantice seguridad, que nos garantice una fuerza pública idónea para esa seguridad y que sea prestado realmente por todos? Es decir, cómo el servicio militar obligatorio realmente se constituye en un mecanismo para que haya y exista de verdad igualdad entre los colombianos a la hora de servirle a su patria. ¿Sí o no se va a acabar el servicio militar? No. ¿Sí o no se va a acabar el servicio No. militar? Bueno, Javier, Andrés, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y a todos ustedes recuerden que la pepa es una alianza entre Canal Capital y lasillavacía.com. Tenemos 3 cuentas a las que nos pueden escribir en Twitter: la de la pepa, que es @lapepa_oficial, también la del canal, @canal capital, y la de la silla vacía, @la silla vacía. Ahí nosotros estamos pendientes de todos los temas que ustedes nos sugieran, e invitaremos a 2 expertos como los de hoy para que nos expliquen asuntos que son importantes de entender en profundidad. También recuerden que este programa, como todos los que grabamos a las 9:30 de la noche, quedan en YouTube, tanto de Canal Capital como de lasillavacía.com, para que ustedes puedan compartir una y otra vez y los vean las veces que quieran. Hasta la próxima.